Buenos días. Todavía mi corazón está conmovido por el video. Es la segunda vez que lo veo. Lo vi antes en el primer servicio, en el primer culto. Y fui muy conmovido y yo estaba ahí en ese lugar todavía llorando, lagrimeando. Porque es difícil explicar la compasión. La compasión hay que sentirla en el alma, en lo profundo de nuestro ser. Y no solamente sentirlo, sino que nos tiene que llevar a tomar una acción frente a los necesitados. Les voy a rogar que abran sus Biblias, por favor, en Mateo el capítulo 9. Y los versos, voy a leer del 35 al 38, que han sido 4 versículos que han motivado esta conferencia, este congreso de NED Global, dividido en 6 expositores. A mí me ha tocado el verso 36, pero voy a leerlo todos para que ustedes puedan ver cómo el Señor Jesucristo en solo 4 versículos define todo lo que es la misión. Todo lo que es la misión. Interesante como Jesús dice, Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En estos 4 versos yo hallo que el Señor, en primer lugar, con el verso 35, define el ámbito de la misión. ¿Dónde tiene que ir la misión? ¿Qué tiene que recorrer la misión? ¿Cuál es el espacio que tiene que ocuparse la misión? En el verso 36 está la realidad que toca la misión. Multitudes desamparadas y dispersas, que si no tienes compasión nunca llegarás a ellas. En el verso 37 toca la demanda: obreros, hombres y mujeres, cuyos corazones el Espíritu Santo ha tocado y les va a permitir salir un día en el tiempo de Dios para seguir haciendo la obra que la inauguró el primer misionero por excelencia, nuestro amado Señor Jesucristo. Y en el verso 38 termina con lo que sería el clamor para hacer la misión, que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tengamos una palabra de oración y roguémosle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales para ver, para sentir, para hacer la compasión de Dios en este mundo. Señor, gracias por tu preciosa e inigualable palabra. Señor, gracias por la voz de tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, tocando nuestras mentes, empujándonos para ir al mundo necesitado. Bendícenos con tu palabra, llénanos de tu amor, de esa compasión que albergó tu alma y que te llevó a la cruz del Calvario. Muchísimas gracias, Señor, por hombres así, por mujeres como hemos visto en ese video. Gracias, Señor, que no necesita palabras para entender lo que significa la compasión. Señor, bendícenos por favor con tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús inicia su ministerio y el libro de Mateo toca iniciándolo precisamente, planteando lo que serían los estatutos del reino. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está la carta magna del reino de los cielos.
está lo que sería la constitución, lo que definiría el reino de los cielos y que lo distinguiría obviamente de todos los reinos anteriores que hubo y de los que vendrían después. Ese reino de los cielos, rápidamente el Señor en el el capítulo 8 y el capítulo 9, se produce un rosario de sanidades, que son las evidencias del reino, y que también se hacen milagros también, de tal manera que Mateo se ve obligado a escribir estas palabras. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mis amados, es imprescindible encarnar la compasión. La compasión es ese sentimiento de tristeza que se produce en lo más fondo, lo más profundo de nuestro ser. Y al ver padecer a alguien y que te impulsa a aliviar ese dolor, a remediar ese sufrimiento, a evitar la desgracia de la gente. Si nosotros sentimos pena nada más, eso no es compasión. Tenemos que tener ese sentimiento que trastoca el alma y que nos lleva obligadamente a tomar acciones para hacer algo por esa gente. Este sentimiento compasivo es imprescindible para la tarea misionera, para esa tarea que el Señor nos ha encomendado. De lo contrario, como iglesia, terminaremos con un programa misionero afectando seriamente el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios se sigue desangrando por hombres y mujeres que van rumbo a la eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza alguna. Mis amados, la compasión no solamente es indispensable, imprescindible, es medular en la obra misionera. Y esto lo vamos a ver en 3 partes. Para que la misión sea revestida de compasión, necesitamos, número 1, tener una visión espiritual. Fíjese el texto, verso 36, lo que dice: y al ver las multitudes. Hay que tener una visión espiritual. Jesús, al recorrer todas las ciudades y aldeas, se fijaba en cada individuo, pero se fijaba también en la gran masa. Se fijaba en las multitudes. Las multitudes concentran un montón de necesidades, enfermedades, pobreza, sufrimiento, dolor, lágrimas. Son gente movida muchas veces por escaso discernimiento, impulsados por lo que se llama por la psicología de masas. Se mueven en conglomerados humanos, siguen al que va adelante, a veces sin importar a dónde van. Otras son impulsadas más por el instinto que por la razón. Pero déjame decirte, a Dios le interesa tanto el individuo como la masa. Ambos le interesan, porque los unos y los otros están perdidos, obviamente, sin Cristo. Dios, desde el Antiguo Testamento, ha venido buscando hombres y mujeres que puedan sentir esa compasión y que puedan ir al campo necesitados. Y es triste ver que no lo haya, ver que no lo encuentra. Ahí hay un versículo que aparecerá y que está en Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Fíjese lo que dice. Dice Dios, está hablando en su palabra: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Qué decepción del Señor, de buscar entre su pueblo a alguien que se interponga en esa brecha antes que sean destruidos. Yo veo si un niño viene por aquí caminando, que a las justas se mueve con 1 año y medio y se va a caer, yo tengo que agarrarlo antes que se caiga, porque yo no puedo predecir lo que podría pasar con ese niño. Pero nosotros estamos dejando que la gente vaya al infierno sin interponernos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo va un día a buscar frutos en la higuera y no lo encuentra. Y maldice esa higuera que se seque.
porque esa higuera estaba ocupando un lugar que otro árbol podría ocupar. Estaba consumiendo recursos que otros árboles que dan fruto podrían hacerlo. Y me temo que muchos creyentes de nuestro tiempo estén como esa higuera, secos, sin frutos, atornillados a su asiento, sin sentir nada por un mundo que se pierde cada día. Mis amados, la pregunta que Isaías plantea en su libro, cuando Isaías es llamado, hay una pregunta que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías en su tiempo obviamente responde y dice: heme aquí, envíame a mí. Pero en la eternidad esa expresión pertenece al Señor Jesucristo. Allá cuando el hombre se había perdido, el Señor planteó la misma pregunta. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor levanta la mano: Padre, heme aquí, envíame a mí. Si Cristo no hubiera venido, tú y yo estuviéramos rumbo al infierno. Si Cristo no se hubiera interpuesto entre la condenación eterna y Dios, nosotros estuviéramos perdidos. Hay un famoso escultor que es precisamente el escultor Augusto Rodin. Augusto Rodin es un escultor francés que esculpe esa escultura que se llama El Pensador de Rodin. Sin duda que usted lo ha visto alguna vez, esa imagen, en un libro de psicología de Telmo Salinas. Seguramente que lo ha visto ilustrando carátulas, cuadernos, libros, imágenes colocadas en academias preuniversitarias, en centros superiores de enseñanza, diciendo: vengan, hay que pensar, ser racionales, inteligentes, venga aquí, estudie, ingrese de frente a la universidad, equivocando el propósito por el cual esa escultura fue hecha. Esa escultura fue hecha para estar colocada en la puerta del infierno del Museo de Artes Decorativas de París, museo que nunca se realizó, pero que las puertas han quedado. Por eso esa escultura, aunque se ve monumental, y todas las reproducciones que están en el mundo, en los museos, así tienen ese volumen, grandes, parecen monumentales. La escultura original tiene 60 centímetros nada más. Y está colocada en la puerta, ocupando uno de los 3 grupos escultóricos. El primero, arriba, está Adán. Adán como cabeza de la raza y paradigma de la desobediencia. En segundo lugar, está el Pensador de Rodin. Fíjate sus facciones. Mira, dicen que es la representación más acabada de las expresiones psicológicas que contiene el ser humano y de sus sentimientos más controversiales. La escultura está inclinada, con el ceño fruncido, con los labios apretados, mirando hacia abajo, porque mientras Adán está arriba, él está en segundo lugar, abajo el otro grupo escultórico es un rosario de seres humanos que se dirigen a la puerta precisamente del infierno. Y en esa pasmosa mirada como la de nosotros, vemos al mundo desfilar, yendo a la condenación eterna. El otro artista que refleja algo similar, basado por supuesto en la iconografía de Dante Alighieri de la Divina Comedia, es precisamente Miguel Ángel. Miguel Ángel en el juicio final también pone la parte final, la parte de abajo, pone la barca de Caronte, conduciendo inmensas cantidades de seres humanos a esa puerta, que es la puerta del infierno, con una expresión arriba: los que ingresan aquí nunca jamás volverán a la vida. Mis amados, si nosotros no estamos cerca de las multitudes, nunca conoceremos sus anhelos, jamás veremos sus luchas, nunca entenderemos sus frustraciones. Si nosotros no vamos a ellos, déjame decirte,
estaremos absorbidos y adormecidos en las 4 paredes que conforman nuestro templo. Si nosotros no vamos a ellos, estamos atornillados a nuestros asientos, evidenciando de esa manera que no tenemos visión espiritual. Pero no solamente se necesita visión espiritual. En segundo lugar, se necesita una sensibilidad espiritual. Tenemos que ser sensibles frente a las necesidades. El texto dice, tuvo compasión. Jesús mira a las multitudes y no se queda en lo externo. No se queda solamente en lo visible, lo superficial, lo pasajero. Lo que vio Jesús fue esa pobreza espiritual que tiene el hombre, que tiene la mujer de su tiempo y también del nuestro, por supuesto. Cuando Jesús ve esa pobreza espiritual, se estremeció profundamente. Dice el texto que se conmovió en sus entrañas y Jesús quedó temblando, afectado física y anímicamente, porque lo que vio fue gente en ese camino hacia la condenación eterna, separados totalmente de Dios, sin ningún referente para poder entrar a la vida eterna. Fue una emoción muy profunda la que vivió Cristo en ese momento, porque Él veía, mis amados, no como un conjunto de individuos que tenían la responsabilidad de cuidarse a sí mismos, sino individuos abandonados total y completamente. Jesús veía lo que las autoridades religiosas de su tiempo no podían ver, los que los maestros de la ley, fariseos y saduceos, no encontraban solución. Jesús veía mucho más allá. El mejor ejemplo de esa miopía e insensibilidad espiritual es lo que Jesús narra precisamente en la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versos del 30 al 34. Dice que un hombre descendiendo de Jerusalén cae en manos de ladrones. Es afectado, golpeado, maltrecho, semimuerto y abandonado. Luego dice la parábola que en primer lugar se acerca un sacerdote y viéndolo pasó de largo. La religión siempre ha estado por encima del sufrimiento. Por eso, mis amados, no necesitamos religión. No hay buena religión. Lo que necesitamos es tener una relación personal con el Dios de la gloria, con aquel que nos ama, con aquel que nos ha dado su Espíritu Santo, con aquel que ha colocado nuestros nombres en el libro de la vida. Necesitamos tener una intimidad con Él diariamente, no solamente una vez a la semana, el día domingo como hoy. En segundo lugar, dice que pasa un levita. Llega cerca y viéndolo pasó de largo. El levita estaba tan ocupado que no le daba tiempo para ayudar a su coterráneo, a su compatriota. Pero en tercer lugar nos dice la Escritura que pasa un samaritano y dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Mira, es la misma expresión y Jesús tuvo compasión de ellas. Es la misma expresión y viéndole fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, tomó tiempo para atenderlo, lo puso sobre su cabalgadura, corre el riesgo de ser asaltado también, lo lleva hasta el mesón, asume todos los gastos, le pide al mesonero que cuide de él y todo lo que consume ese hombre y lo que necesite, anótalo a mi cuenta que yo te lo voy a pagar. La pregunta que surge aquí, mis amados, es ¿cómo es posible que un enemigo de los judíos, como ese samaritano, tenga más sensibilidad espiritual que los dos compatriotas anteriores que pasaron? Muchas veces nosotros paseamos el mundo y estamos cerca de la necesidad, pero no la vemos. Permíteme referirte un ejemplo personal. Era un día que tenía que ayudar a mi esposa para ir al mercado y comprar todo lo que necesitamos para la semana.
Nos gusta el pescado y compramos 4 kilos de pescado. Y mientras el hombre lo limpió y todo, comenzó a envolver el pescado y le entrega a mi esposa, yo saco el dinero para pagarle, cuando de repente veo una anciana que se agacha a la lata de desperdicios, donde se tiraba todo el interior del pescado, sus vísceras, las agallas y todo lo demás, y lo veo que va sacando trocito por trocito y colocando en una bolsa. Lo palpo en la espalda y le digo: mamita, ¿para qué sacas eso? ¿Y sabe lo que me dice? Para comer, Señor, para comer. Eso conmovió mis entrañas, conmovió a mi esposa. La pregunta que surgió en mi mente rápidamente es: ¿tiene hijos? Y si tiene hijos, ¿dónde están? ¿Cómo podemos permitir que nuestros padres estén escogiendo de la basura para llevar a su boca? Me doy cuenta, mi esposa le estaba entregando todo el paquete de pescado a la anciana, que no podía casi cargarlo, comprando una bolsa para que lo pueda cargar en su hombrito. Volteo y lo veo al que vende el pescado y le digo: amigo, ¿usted es cristiano? Por supuesto, me dice. ¿Qué va a hacer por la mamita? ¿Puede regalarle un par de pescados? No, me dijo, este es mi negocio. Y así la historia del buen samaritano y de los 2 o 3 que pasaron anticipadamente a él se repite cada día en nuestras vidas. Gente que pasa de largo. Más importante es su negocio que la necesidad de la gente. Y cuando nosotros salimos de aquí afuera, hermanos, hay un mundo. La misión no está acá adentro, la misión empieza de la puerta para afuera. Y necesitamos nosotros encarnar ese sentimiento que animó la vida de Cristo Jesús. Me imagino que tú te habrás dado cuenta, habrás escuchado, habrás visto por televisión que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y de repente he dicho: pero está lejos, ¿qué me importa? Mis amados, mis estadísticas pueden estar desfasadas. Pero mira, sencillamente, 2.5 millones de civiles muertos. He visto imágenes de niños que, como dice la palabra, no disciernen entre su derecha ni su izquierda, y que han muerto destrozados por las balas enemigas, por bombas de los enemigos. ¿Qué te harías tú con un niño de 3, de 5 años que todavía tienen fragancia a cielo y están destrozados ahí, tener que velarlo y enterrarlo? Su vida se cortó en pleno desarrollo. Hay 3 millones, mis amados, de heridos que cada día van muriendo más por falta de atención. Hay 7 millones de desplazados, de refugiados. ¿Tú te imaginas gente que ha tenido que salir corriendo con lo que pueden llevar a la mano, con hijos, con padres ancianos, con gente enferma, sin paradero fijo, sin destino final? ¿Hacia dónde van? Me conmueve, mis amados, ver, decía en el primer culto, escapando del frío así de Lima, porque así está Trujillo y a veces peor. Nos vamos al norte, cerca de Zorritos. Hay una playa que se llama Bonanza, y ahí el cuñado de mi hijo tiene una casa que lo alquila. Nosotros nos da un precio especial y nos vamos ahí 2 o 3 veces por año. Y encontramos ese rosario de venezolanos caminando por la pista, que un día salieron de su país. Sin duda que la ropa tenía colores. Ahora no puedes distinguir qué color es la ropa, porque con esa salieron, con esa caminan, con esa duermen, con esa hacen algo, con esa trabajan y con esa están en pleno sol. En un sol incandescente, hermanos, que no se puede poner el pie en la pista. Están caminando. Antes pedían dinero. Ahora, ¿sabe lo que dicen? Agua, Señor. Comida, Señor. Ya la primera vez nos chocó ver eso. Ahora nosotros tenemos que llevar bolsas de alimentos cuando vamos, porque nuestra conciencia queda atormentada de no hacer nada por aquellos que tienen hambre y que nosotros tenemos plata en el bolsillo.
Mis amados, por eso la misión no se puede hacer solamente con buenas intenciones. La misión tiene que uno ir allá, tiene que ofrendar para que otros vayan y tiene que rogar por aquellos que confrontan cada día el peligro, el problema, las dificultades de los países que no son cristianos. Aparecerá ahí una expresión: lo único peor a no tener vista es no tener sensibilidad espiritual. Pero no solamente necesitamos tener una visión espiritual y una sensibilidad espiritual, también necesitamos tener una responsabilidad espiritual. De nada hubiera hecho el Señor Jesús mirando nada más y sintiendo por dentro. Él dice, mire el texto en la parte final: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a las multitudes que se hallaban en dos condiciones. La primera era desamparadas. Jesús las veía en una situación y en un estado que requerían ayuda, que requerían protección urgente, que los líderes de su tiempo no le podían ofrecer, no le podían dar. Más bien lo que habían logrado los líderes del tiempo de Jesús era atosigar a las multitudes, llenándolos de leyes y de rituales que no ayudaban en nada. Por eso no nos gusta la religión. Necesitamos tener una relación íntima y personal con aquel Dios, hombre, con aquel Dios que viene de la eternidad. Mis amados, debemos preguntarnos, ¿y nosotros vemos el desamparo de esas multitudes? ¿O estamos inmersos en un individualismo? Dicen los estudiosos que los dos más grandes descubrimientos que se ha dado en estas últimas décadas son la computadora y el celular. Y los dos nos vuelven más individuales a cada uno de nosotros. Decía que antes los niños salíamos a jugar a la calle y el carro paraba para que nosotros agarremos la pelota, vamos a un costado y pasa el carro. Ahora, ¿qué niño juega en la calle? Todos están en las redes sociales. Es fácil ver en cualquier restaurante una familia compuesta por 5 personas, el padre con su celular, la madre con su celular, el hijo mayor con el celular, la hija con el celular, el niño más pequeño con su celular. Y como decía, y si llevan al perro también con su celular. Se comunican con gente de fuera, entre ellos no hay comunicación. Muchas veces el mozo, la señorita, el joven que atiende está con la comanda en su mano y está diciendo, preguntándole, y ellos están en otro. Están abstraídos de la realidad. Y déjame decirte, muchas de las iglesias realmente están inmersos en el individualismo o en el entretenimiento. Nosotros pertenecemos a una generación de entretenimiento. Mira la cantidad de casas de juego que hay en Lima. Mira la cantidad de hoteles que son prostíbulos clandestinos. Mira la cantidad de distracción en redes sociales. Un día, yendo por la ciudad de Trujillo, lo reconozco a un amigo con quien trabajamos juntos en el Centro de Restauración Norte, Investigación de Bienes Monumentales, perteneciente al Instituto Nacional de Cultura. Y digo, qué buena oportunidad, no lo veo como 12 años, no lo veía. Dije, voy a parar, lo llevo en el carro, nos vamos a tomar un café y compartimos cosas que hace tiempo no hemos compartido, porque él es pintor también, estudiamos juntos en la Escuela de Bellas Artes, así que somos muy amigos. Y de repente yo voy manejando y él iba por la vereda, pero aquí había una fila de carros uno tras otro, de tal manera que no podía yo pasarle la voz. Dije, mirando, vi que casi a la final de la cuadra había lugar donde estacionarme. Entonces avancé para estacionarme y esperarlo. Cuando chequeo por el retrovisor ya no está. Me doy cuenta, había pasado al otro lado y por ahí iba. Entonces yo traté de ganar la esquina para esperarlo, pero él llega a la esquina, sube a un micro y se va. Esperé media hora para hablar con él, porque vive en Laredo, a unos 15 minutos, 20 minutos de Trujillo. Cuando le hablo, le digo, Héctor, te vi caminando por la Avenida España.
Me dice, hermano, quería hablar contigo, sé que has estado en Europa, estuve de vacaciones en Italia y ayudando a uno de nuestros misioneros en España también. Y entonces le dije, sí, mira, he escrito, le digo, sobre la última cena, sobre el David de Miguel Ángel, varios escritos, como 10 escritos. Estuve en Verona, donde se dice que está el balcón de Romeo y Julieta, que motivó que Shakespeare escribiera ese drama. Y entonces he escrito varias de esas cosas con un contenido plástico, artístico, pero también espiritual, para que la gente que quiere leer sobre eso, lea también que hay un mensaje subsumido ahí, con un mensaje de Cristo. Y me dice, sobre eso justo quería hablar contigo. Y le digo, justo yo también quería hablar contigo. ¿Qué no has visto, le digo, en el Facebook todo lo que he escrito? Y él me dice, no tengo Facebook. ¿No tienes Facebook? ¿Por qué? ¿Y sabe lo que me dijo? Porque me di cuenta que pierdo mucho tiempo en el Facebook. Un hombre que no es creyente ha disciplinado su vida para no tener Facebook. Y yo creo que aquí todos tendremos Facebook. Y a veces pasamos horas y horas y horas mirando tontería y media, perdiendo el tiempo, que siquiera media hora podríamos orar por las misiones, perdiendo el tiempo de visitar a alguien que necesita el mensaje. Tú sabes que cada día hay gente que se muere. En todos los hospitales hay una sala que se llama UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Adentro están los que se debaten entre la vida y la muerte. Afuera hay preocupación, hay lágrimas, hay dolor, hay angustia, hay insatisfacción, porque no saben si el familiar que sale de ahí sale cargado por 4 para ir al cementerio o sale caminando para volver a la vida. Ahí hay preocupación. Déjame decirte, este mundo es una gran sala de UCI y tú y yo no estamos llorando por ellos, no estamos sufriendo por ellos. Mi esposa ya está en el cielo. Hace 2 años que el Señor la promovió. No hay un día que no la recuerde. No hay un día que no sufra por ella, porque como hombre la extraño. Yo tengo heredado el cielo por la gracia de Dios. Tengo 3 hijos y 2 nietos, pero si uno de ellos no llega al cielo, para mí no sería cielo. Y tú sin duda tienes familiares que no conocen a Cristo. ¿Cómo puedes estar tan satisfecho sabiendo que están rumbo al infierno? ¿Cómo puedes estar tranquilo sin doblar tus rodillas ni clamar día y noche hasta que Jesucristo llegue a sus vidas? La iglesia de hoy, mis amados, la iglesia de nuestros días está luchando con la comodidad, herencia de esta pandemia. Si quieren que vaya al templo, que me pongan Zoom y entonces me conectaré con ellos. He visto de mi propia iglesia gente cómodamente echados en sus camas, con sus manos bajo la cabeza y sobre la almohada, a veces que en vivirí nada más. Esa es manera de adorar a Dios. Esa es manera de respetar al Santo Espíritu de Dios. Es triste decirlo, pero es una realidad palpable la que estamos nosotros mirando. La iglesia se debate ahora entre la desidia, el desinterés, la falta de ganas, la indiferencia, ignorando totalmente la misión de Dios. Hay iglesias que han abandonado la misión de Dios, que cuando tú le hablas de misión de Dios es una palabra que tienen que buscarlo en el diccionario porque no lo entienden. Hay otras que hacen referencia a la misión, pero que la hacen de manera pálida, de manera liviana, y tienen que esperar una conferencia al año para referirse a las misiones, cuando este debe ser el pan de todos los días, de aquel Cristo que nos dio la gran comisión. La gran comisión no es para los pastores, es para cada creyente. Cuando Jesús dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, mira la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y esa expresión significa todos los días y a cada instante. No importa las circunstancias en que estés. Ahí está Cristo, pero está en aquellos que están en la misión, no en aquellos que están sentados calentando un asiento. Voy terminando, mis amados. Yo sé que un día
Muchos que viven en este mundo nos van a acusar. La deducción lo tomo de un anciano que en una iglesia él vendía sus alfajores en una canasta y entraba por los hospitales, entraba por las agencias de transportes, entraba por los bufetes de los abogados y siempre ofrecía y vendía. Un día, acercándose a un abogado que siempre le compraba, el abogado estaría alterado, estaría indispuesto. Le digo, mijito, hoy día no te compro, hoy día ni entres, no te voy a comprar nada, otro día será. Bueno, le dijo, doctor, que el Señor le bendiga, con una sonrisa. Y se fue. A los 5 metros que está caminando, el abogado lo llama. Y como que estuviera haciendo recuerdos, el abogado le dice, ¿a qué iglesia asistes? A la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y ahí a esa iglesia va fulano de tal? Sí, le dice. ¿Por qué? ¿Usted lo conoce, doctor? Fíjate, le dijo, cómo es la vida. Él es mi primo hermano y nunca me ha dicho nada. Tú no eres mi nada y todos los días me hablas de Cristo. Y el anciano terminó su historia diciéndome esto: pastor, algún día fulano de tal me va a acusar, me va a decir, yo era su vecino, pero nunca me dijo nada. Yo era su compañero de trabajo, pero nunca me dijo nada. Yo era su compañero de estudios, pero nunca me dijo nada. Mis amados, algún día los condenados, gimiendo en el infierno por la eternidad, nos seguirán acusando, porque hoy día nosotros, antes que nos vayamos, no estamos haciendo lo imprescindible, lo necesario. Termino con 3 reflexiones muy breves. Este congreso, mis amados, apela a la única motivación sana que necesitamos, y es que Dios conmueva nuestros corazones frente a la necesidad apremiante de nuestros días. En segundo lugar, necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales y conmueva nuestros corazones para ver la condición de aquellos que nos rodean. Que podamos mirar con los ojos de Jesús, que podamos sentir con el corazón de Jesús. Mi oración es que tengamos una sensibilidad renovada hacia las miserias de este mundo que necesitan el Evangelio de Cristo a gritos lo necesitan. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa e inigualable palabra. Llénala, Señor, de desafíos. Sigue trabajando, Espíritu de Dios, en nuestros corazones. Bendice tu obra, Señor, en esta iglesia. Bendice la vida y el ministerio de nuestro pastor José Luis Juárez. Bendice, Señor, su cuerpo pastoral. Bendice el liderazgo. Bendice a cada creyente que asiste a esta congregación. Tu gracia los inunde y tu misericordia los lleve a donde tienen que dar testimonio de tu grandeza, de tu majestad, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de ese buen trato que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén y amén.